El Evangelio de Juan, cuestión 9.1. ¿Cómo evoluciona el ser humano gracias al mundo físico? Las más profundas verdades del cristianismo y la sabiduría en general volvemos a encontrarlas reflejadas en el Evangelio de Juan. La investigación espiritual por sí misma nos permite encontrar hoy, primeramente, esas verdades y después de haberlas alcanzado, volver a descubrirlas insertas en los documentos históricos como los Evangelios. Después del diluvio atlante, hubo una primera gran época cultural, la primitiva cultura india, en la cual dominaba entre los hombres la añoranza de una época anterior, en la que poseía cierta clarividencia opaca que le permitía percibir el mundo espiritual y conocerlo por propia experiencia. Entonces quedó nada más que el recuerdo de la existencia de un reino de entidades y hechos espirituales. Solo unos pocos escogidos, los iniciados, a quienes en los misterios se le abrieron los sentidos interiores, pudieron seguir recibiendo el mundo espiritual, dando testimonio ante los demás de la realidad de los mundos espirituales. Ellos consideraban la realidad exterior como maya o ilusión. Este fue el sentimiento religioso primigenio, siendo el yoga la primera forma de iniciación del período posatlante. Pero con ello jamás se hubiera podido desarrollar ciencia alguna, ni dominar las leyes de la naturaleza que forman la base de nuestra cultura moderna. Posteriormente, la antigua cultura persa ve en la luz como divinidad un mundo enteramente compenetrado de potencias espirituales y de los dioses del bien. En la cultura babilonio-asirio-caldeo-egipcia, la órbita y el brillo de las estrellas, que para el indio eran maya, se convierten para el hombre de la tercera cultura en expresión de la voluntad y de las intenciones de entidades divino-espirituales. Empieza a sentir que la realidad exterior no es ilusión, sino manifestación y revelación de entidades espirituales. En la cultura egipcia fue posible triunfar sobre la materia, transformarla por las fuerzas del espíritu humano. Así compenetró de espíritu el mundo material que primero se había considerado como maya, y así el espíritu apareció cada vez más en el interior del hombre mismo. Por lo heredado del tiempo atlante, el hombre percibía el mundo en torno suyo y apenas prestaba atención a su propia interioridad. Solo fundiéndose con el mundo espiritual podía llegar a ser consciente de su propia espiritualidad. En la tercera cultura posatlante esto cambió, porque la autoconciencia del hombre se había desarrollado lo suficiente como para que progresivamente fuera consciente del yo en su interior. Empezaban a sentirse como individuos, pero ellos al mismo tiempo vivían en el seno de un todo divino espiritual al que pertenecían por el parentesco sanguíneo de toda la línea genealógica. Dios vivía en la sangre que fluía por las generaciones. Yo y el patriarca Abraham somos uno.